del legislador, ay, se me borró el nombre, Leandro García, ¿sí? Un lapsus así. Leandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué feo que se borre el nombre, ¿no? Hablamos todo el día, pero llegó un momento que pasa. Es la edad, me parece. Eso te pasa por juntarte con la gente del ARI, ¿viste? Tenés que hablar con más. Y bueno, pero tenía que hacer la nota, si no, ¿quién le iba a contestar al ministro de Salud? ¿Vos qué pensás del tema salud? Viste que Acevedo hablaba del tema de la emergencia sanitaria, salió el ministro a decir no es necesaria la emergencia. Mira, a mí me parece que hay que hablar del ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, que es muy profundo y que impacta en todas las áreas de la vida social y económica de la provincia, que el sistema de salud es uno de los sistemas más dañados, ¿no? Esto tiene muchos años, en los 70 se transfirió el sistema de salud a las provincias y desde ahí se ha venido compensando los desequilibrios que tienen los sistemas con transferencias y en un modelo de ajuste como el que está llevando adelante Javier Milei, las provincias muchas veces no tienen los recursos ni las herramientas para llevarlo adelante. Yo participé la semana pasada en la localidad del Bolsón con la mesa de diálogo que se armó entre multisectorial, ¿no? Vecinos y vecinas, el foro Sí. de adultos mayores, de personas mayores, bueno, todas las representaciones sindicales, ATE, ASPUR, UNTER, estuvo la dirección del hospital, bueno, muy representativo del sector y bueno, se hizo un cuadro, un diagnóstico que obviamente el equipo directivo le ha cambiado la cara al hospital, ha puesto mucho el cuerpo en la situación que está atravesando, pero estamos atravesando un ajuste de magnitudes muy importantes y hay que poder ponerlo en perspectiva. Obviamente siempre nosotros creemos que el Estado podría hacer mucho más, el Estado provincial sobre todo en materia de salud, que podría ahorrarse recursos que se transfieren al sector privado y que podría invertir mucho más en el sistema público. Fortalecer la articulación con el IPROS, que es algo que está muy deteriorado también, ¿no? Que a niveles de alta complejidad funciona muy bien, pero cuando uno va a la primera atención y a las políticas preventivas, se han caído muchas cuestiones que no se abordan, digamos, en localidades como las nuestras. Muchos especialistas no atienden y hay que viajar a Bariloche, mucha gente no puede ir a Bariloche, y entonces no hay un desarrollo muy grande del sector privado, y eso obviamente redunda en el hospital, termina en el hospital y se agrava la situación que tiene cada vez más demanda y tiene cada vez menos recursos para abordarlo. Lo mismo pasa con PAMI, digamos, jubilados que están cobrando 370.000 pesos por mes, que no tienen el acceso a todos los medicamentos y obviamente dónde van a ir cuando no pueden resolverlo solos, van al hospital. Entonces hay un contexto muy grave de deterioro del sistema público de salud y que obviamente la provincia no tiene todos los recursos para abordarlo y que obviamente a nosotros nos gustaría que se aborde de otra manera, con mayor inversión, con mayor esfuerzo, pero bueno, no somos gobierno, ¿no? Para eso hay que ganar las elecciones y por más que declares la emergencia, si hay una decisión política de no aumentar los recursos que se destinan a la salud, no va a pasar. El bloque de ustedes presentó un pedido de informes a Hacienda de Río Negro pidiendo justamente cómo estaban los números. Vos sos economista y imagino que, no sé si ya tuviste acceso a esa respuesta. No tuvimos acceso, todavía no nos respondieron ese último pedido de informes. Estuve en conversaciones con Leo Gil, que es el subsecretario, creo que viceministro de Salud, la semana pasada que estuvo acá, y bueno, dio cuenta de un poco la inversión que está llevando adelante la provincia. Nosotros no vemos que eso se haya incrementado de una manera muy notoria respecto al año pasado, digamos, los niveles de inversión son más o menos similares, pero insisto, por más que la provincia invierta lo mismo o incluso aumente con todo el esfuerzo que puede hacer la provincia para aumentar el gasto en salud, me parece que hay un deterioro, primero, que se arrastra de muchos años, y segundo, que estamos atravesando un ajuste muy profundo a nivel nacional y que repercute de manera notoria en el sistema de salud. Entonces, incluir salud que atendía a las personas con discapacidad no funciona como tenía que funcionar. Cada vez se reciben menos medicamentos. La gente de PAMI va al hospital, la gente que no tiene IPROS para la primera atención va al hospital. Hay una sobresaturación del sistema y después hay complejidades de este tiempo que tienen que ver con la falta de especialistas en algunas áreas, que es un tema muy complejo, muy difícil de abordar y que hay que planificarlo con tiempo, ¿no? Uno de los grandes errores que tuvo el gobernador fue el año pasado, cuando empezó el ajuste profundo de Milei, decirle a los médicos que si querían irse al sector privado se vayan, y todavía estamos viendo cómo recuperamos esos médicos que lamentablemente se fueron del sistema, ¿no? Sí, me refería concretamente al pedido que le hicieron a Hacienda respecto de cómo están las arcas y las deudas en relación a todos los aspectos provinciales. Ah, está bien, De está ahí bien.
obtener una respuesta? Sí, 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 digamos, el stock de deuda es algo que publica la provincia todos los meses. Tuvimos algunos datos un poquito más precisos, pero en realidad sabemos que la situación en que atraviesa la provincia es delicada. En marzo de este año la provincia recibió de coparticipación mucho menos de lo que necesita para pagar los sueldos, por ejemplo. O sea que estamos hablando de un proceso de deterioro cada vez mayor de la relación que hay entre lo que necesita la provincia para solamente funcionar. Imagínate, ni siquiera estamos hablando de mejorar la infraestructura, de invertir en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el sistema de seguridad, que es lo que administra, sino de sostener lo que hay, pagar la masa salarial, sostener el funcionamiento del Estado. Y bueno, la relación entre la masa salarial y la coparticipación fue alrededor del 130%. Es decir, que necesitabas todos los recursos nacionales más la mitad de todos los recursos que recauda la provincia para pagar los sueldos. O sea, estamos en una situación crítica y tenemos vencimientos de deuda del Plan Castelo este año muy importantes, alrededor de 70.000 millones de dólares, que bueno, habla de 70 millones de dólares, perdón, de 70.000 millones de pesos, que habla de una situación muy, muy grave, en un contexto donde además el gobierno nacional está invitando a las provincias a profundizar el ajuste. Dice, bueno, el gobierno nacional ya hizo su parte, ahora a las provincias les toca profundizar el ajuste, un ajuste que tiene cada vez más consecuencias. Hoy a la tarde estuve recorriendo un poco la localidad y hablando con algunos emprendedores, empresarios, y bueno, gente que está a punto de tener que hacer la adecuación laboral o cesantear gente porque no puede sostener la misma cantidad de gente con un cuarto de la producción que tenían hace 2 años. Entonces, esa situación se ve en toda la provincia, y si uno hace un repaso de los diarios, estamos viendo cómo hay crisis de empleo en Alpad, porque por la apertura importadora corre riesgo 500 puestos de trabajo, cómo hay crisis con la fruticultura, porque no hay precio de exportación y ahora abrieron las importaciones y tenemos que competir con China, por ejemplo, en la pera. El turismo tiene un dólar que no es competitivo para desarrollar la industria. La construcción obviamente está hackeada por el recorte en la obra pública, y el comercio está atravesando este proceso brutal de tarifazos con caída de ventas muy profunda. Entonces estamos en una crisis que el año pasado se atravesó sin tantos daños en materia de empleo, pero este año va a ser muy grave porque el gobierno nacional no toma apuntes y no tiene un plan productivo, tiene un plan financiero que claramente es mantener el dólar clavado donde está, como sea, con dólares de abajo del colchón de la sociedad, con dólares del Fondo Monetario Internacional, para garantizar que la inflación no pegue un salto como pegaría si el dólar sube. Y ese es el único plan que tiene el gobierno para ganar las elecciones en octubre, y después, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Y no hay un plan económico, no hay un plan productivo, no hay un plan turístico, no hay un plan de desarrollo de infraestructura. Para vos, toda esta quietud económica se va a sostener hasta octubre, y después, ¿qué puede pasar? No, en realidad el problema que tiene Argentina es que no tiene los dólares para sostener la actividad económica, digamos. O sea, cuando uno piensa en que el país puede sacar a la gente de la pobreza, generar trabajos y crece, y para crecer Argentina necesita dólares, y los dólares son producto de la exportación, digamos. Podés tener algún elemento transitorio, como fue el blanqueo que hizo el año pasado el gobierno, y así ingresaron más de 20.000 millones de dólares, como fue ahora el endeudamiento otra vez con el Fondo Monetario Internacional, pero eso es transitorio y es una única vez. Después de octubre hay que empezar a pagar la deuda, no a recibir. Ya no va a haber más dólares que blanquear. Y bueno, ahí va a ser difícil que el gobierno nacional pueda sostener este tipo de cambio, y obviamente si salta el tipo de cambio, saltan los precios. Por eso están poniendo todos los esfuerzos en mantener el dólar donde está, para que no pegue un salto inflacionario, que es, te diría, el único capital que hoy tiene para mostrar el gobierno de Javier Milei, con muchas comillas, ¿no? Porque la verdad que cuando la gente va al supermercado no ve que los precios hayan bajado significativamente, pero bueno, el índice de inflación sigue dando un poco bajo, entonces de alguna manera es lo único que tiene para mostrar. Y después todo discurso, ¿no? Todo el discurso de estigmatizar a sectores sociales, de criminalizar, de pegarle a los jubilados. Bueno, esa es un poco la agenda, y bueno, ese es un poco el escenario que vemos nosotros, ¿no? Esta quietud tiene que ver más con la quietud de los cementerios, donde las empresas están a punto de cerrar, los trabajadores a punto de perder los trabajos, los que no lo perdieron todavía. Y bueno, ningún sector de nuestra provincia, de la economía de nuestra provincia, está funcionando bien o mejor que en el 2023. Están todos peor. Invito al que esté escuchando, que le gusten las ideas de Milei, que me diga qué sector de la economía de nuestra provincia, para no irnos tan lejos, que me diga que está funcionando mejor que
que desde que asumió Milei. La verdad que es todo un gran fracaso el programa económico de Milei y en nuestra provincia se ve de manera contundente. ¿Y por qué los resultados de las últimas elecciones, vimos el norte, vimos el interior de Río Negro? Hoy justo lo hablamos por teléfono cuando pudimos charlar hasta que se interrumpió un poco la señal, eh, que los analistas hablan de como la capa de invisibilidad de Harry Potter para el kirchnerismo y para el macrismo. Y dos jugadores, La Libertad Avanza y ¿quién más? Bueno, a mí me parece que siempre estas lecturas apresuradas de electorales son siempre, digamos, para la tapa del diario del lunes y para buscar alguna sensación, algún clima. Sí me parece que la sociedad se cansó de la discusión política entre el kirchnerismo y el macrismo sin que se le resuelvan cuestiones muy concretas, ¿no? Desde que se fue Cristina en el 2015, tuvimos 8 años, primero con Macri y después con Alberto Fernández, de caída del ingreso real de los jubilados y de los trabajadores. Eso es algo que generó frustración, enojo de gran parte de la sociedad y que optó por una tercera vía, alguien distinto que decía que iba a terminar con la casta, que iba a terminar con la inflación, que comunicó muy bien y que se adaptó muy bien a los nuevos formatos, ¿no?, de comunicación. Me parece que eso también es un dato a tener en cuenta. Y de alguna manera capturó todo ese enojo, ese malestar. De hecho, si uno hace un repaso histórico, escucha los mismos cantos en los actos de Milei del 2023 que en el 2001, ¿no? Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, como si el que venía era alguien nuevo. Y efectivamente era alguien distinto y con un partido nuevo. Pero la verdad es que como gobierna no tiene nada de nuevo, ¿no? El programa económico es el mismo que implementó Martínez de Oz. No lo digo yo, lo dijo Pichetto en la semana en una nota que le hicieron en el Río Negro. Es el mismo que implementó Cavallo en los 90 con alguna diferencia y el mismo que implementó este mismo ministro de Economía con Macri, Caputo, y ahora con Milei. Entonces el plan económico es el mismo. Los resultados más tarde o más temprano son los mismos. Más desocupación, más pobreza, destrucción de la industria, destrucción de todo el tejido social, de la salud, de la educación, de la seguridad. Y bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. ¿Para dónde va a salir la sociedad cuando esto termine como va a terminar? Es una incógnita, no sabemos si va a volver a elegir algo de lo viejo, si va a optar por algo nuevo. Lo que está claro es que el programa económico de Milei no tiene nada para ofrecerle a la sociedad, que son viejas recetas que no han llegado nunca a buen puerto, no solo en la Argentina, sino en ningún lado, y que la verdad que la gran incógnita es para dónde sale, digamos. Claramente nosotros desde el peronismo, el kirchnerismo, estamos teniendo problemas para manifestar y capturar ese enojo y ese descontento, probablemente por la frustración del último gobierno, pero creo que por lo menos desde nuestro espacio vamos a seguir haciendo el esfuerzo de representar ese sector que hoy ve que el programa de Milei va a fracasar y que está ajustando a los más vulnerables, ¿no? Porque el ajuste se hizo sobre los más vulnerables. Vos sos un kirchnerista de la primera hora, siempre hasta en los momentos más difíciles has sostenido los pensamientos que has tenido en pro de este sector, y ahora que puede volver a ser candidata Cristina Fernández, ¿qué expectativas hay dentro del partido en esa nueva fórmula? ¿Cómo se fue? Porque imagino que debe haber es como cuando juega Messi para ustedes, ¿no? Mira, yo creo que Cristina es una persona que le ha dado mucho a la política, que ha sido muy estigmatizada, que la quisieron matar, que la quisieron proscribir, y la verdad es que es una de las personas, no solo porque yo adhiero a sus ideas políticas y a su historia, a su experiencia, a lo que hizo por el país, sino que es reconocida como una estadista a nivel mundial, ¿no? Entonces, me parece que obviamente que ella hable, que juegue, que sea parte de lo que está sucediendo en el país, me parece que es fundamental. Después, las candidaturas y la renovación de liderazgos es algo que obviamente va a pasar y va a suceder. Ayer falleció Pepe Mujica, querido Pepe Mujica en Uruguay, y bueno, son líderes que han dejado un legado muy profundo, como lo va a dejar Lula, como lo dejó Evo en Bolivia, referentes que han dejado mucho en su país, que han representado claramente los intereses de los sectores populares y los más humildes y los trabajadores, y obviamente han sufrido un deterioro, ¿no?, mediático por representar esos intereses, y creo que hoy Cristina sigue vigente en un gran sector de la sociedad. Si va a ser candidata, si no, si ella va digamos, a promover una sucesión de eso, como estamos viendo, me parece que eso está para debatir más adelante. Me parece que el rol del peronismo hoy es el de ser una clara oposición al gobierno de Javier Milei, no titubear,
Nosotros hemos sido muy críticos del discurso del gobierno provincial, que acá en la provincia cuestiona las políticas de Milei, señala sus consecuencias, pero después va en el Congreso y vota sus leyes, ¿no? Vota la ley base, vota el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que el rol nuestro es con mucha claridad ser oposición a lo que propone Milei, porque por la historia sabemos que no va a funcionar, y atender a las nuevas demandas y escuchar mucho a la gente y ver cómo desde la política podemos brindar soluciones, ¿no? En mi caso personal, trabajando sobre proyectos que creo que la provincia tiene que abordar de manera urgente porque son problemas históricos que no ¿Qué ha resuelto. proyectos tenés pendientes de tratar? Porque a todos los legisladores les preguntamos y todos tienen proyectos instalados que están pendientes, incluso hasta del primer análisis dentro de la legislatura. Bueno, el oficialismo ha sido muy duro en ese sentido, ¿no? Ha dejado correr muy poco proyectos de la oposición, no solo nuestros, sino de bloques del ARI o del PRO o de la Libertad Avanza que no sean funcionales a sus intereses. Se entiende porque son mayoría, son oficialismo y gobiernan la provincia, pero la verdad es que sería interesante que se dieran debate. Por ejemplo, nosotros venimos planteando el tema del EPRE, el rol del ente regulador de la energía, el ente provincial, Energía. sí, que ha tenido un rol bastante desdibujado respecto al control de las obligaciones que tienen las distribuidoras como Edersa o la Cooperativa Eléctrica de Bariloche, las inversiones que realizan, el servicio que prestan, ¿no? Las tarifas que cobran. Hemos presentado proyectos vinculados a los problemas educativos que tienen que ver con la ludopatía infantil, adolescente, con la educación ciudadana digital, que es fundamental. De hecho, en un proyecto que probablemente se trate en la próxima sesión de inteligencia artificial, el oficialismo reconoció que tomó argumentos de nuestros proyectos para fundamentarlo. Yo vengo planteando de manera muy fuerte desde el año pasado la necesidad de regularizar el tema de las tierras fiscales. Hay millones de tierras fiscales, de hectáreas de tierras fiscales que no han sido regularizadas desde que el Estado Nacional transfirió las tierras a la provincia, y eso ha generado un montón de vulneración de derechos a pobladores históricos de las localidades. Bueno, acá en Mallín Ahogado lo vemos de manera muy contundente. Solo en Mallín hay más de 300 predios fiscales sin regularizar, que eso genera conflicto entre las familias, genera problemas sucesorios, porque obviamente no hay derecho de propiedad hasta que el fisco vende, y eso ha dado lugar a estafas, a irregularidades, a compras fraudulentas, a que los que tienen más dinero y tienen por ahí la vocación de ganar dinero con la cuestión inmobiliaria pueden aprovecharse de la desventaja que tienen los pobladores, y el Estado, en vez de cuidarlos y ayudarlos y regularizar esa situación, los ha dejado solos. Bueno, tenemos una agenda de políticas que venimos planteamos una ley de presupuestos mínimos para el sistema de salud. Yo escribí un proyecto vinculado a la economía social y solidaria, a la ley de góndolas provincial. Venimos planteando una agenda que tiene que ver con generar soluciones concretas para los vecinos, pero la verdad es que no ha sido escuchada. Y bueno, lamentamos eso, porque es fundamental. Más allá de que nuestro proyecto no sea el ideal o no sea el que el oficialismo quiere, son problemáticas que hay que abordar, ¿no? Hoy, probablemente la semana que viene, tratemos un proyecto que plantea el oficialismo vinculado a cobrarle aranceles a los extranjeros no residentes que están de manera precaria. Y cuando uno ve los números de la cantidad de gente que entraría, se escandalizaría por lo insignificante que significa para el presupuesto público. O sea, ahí creo que hay un solo estudiante. Te hago una pregunta sobre ese tema. Sí. Porque hoy Nación sacó algo parecido respecto de todo. ¿Lo de Nación está por superior a la provincia, o la provincia tiene la potestad de poder elegir cobrar o no? No, la provincia tiene autonomía sobre el sistema público de salud y de educación, ¿no? Pero me parece que son discursos que abonan a lo que supone el gobierno que la sociedad piensa, ¿no? Pareciera que como se corrió la sociedad a la derecha, entonces hay que proponerle soluciones por derecha. Y la verdad es que cuando uno mira los números ve que no se resuelve ningún problema con esto, ¿no? Se va a sancionar el proyecto como se sancionaron muchos proyectos el año pasado, y no se resuelve ninguno de los problemas que tienen los rionegrinos. Y hay un montón de temas que estamos planteando legisladores que no somos del oficialismo, pero que queremos discutir, trabajar, incluso modificar, y que no se discuten, digamos. Me parece que es fundamental poder abrir la agenda legislativa para que la legislatura se llene de contenido. Si hay algo que estamos atravesando y por lo que ganó Milei es porque la política no se vincula con los problemas reales de la sociedad. Bueno, es necesario que la provincia plantee eso, ¿no? Que lea los diarios de Buenos Aires, y que, como dicen que la agenda va porque hay que ir contra la reiterancia, plantea la reiterancia acá. Digo, más allá de que esté bien o no el proyecto, no estoy hablando de eso. Digo, la agenda la tiene que marcar la sociedad, los problemas que atraviesa la gente, no la agenda
plantean los medios. Me parece que el gobierno provincial se está dejando llevar por eso, ¿no? Bien. Leandro, agradecido por tu tiempo. Vas a estar esta semana próxima en Viedma porque tenés la sesión ya, estás en los preparativos. ¿Cómo es Sí, la dinámica de esa? bueno, tenemos comisiones, hay 5 comisiones permanentes y cada uno de los miembros del bloque tiene una participación en una de las comisiones. Los proyectos entran primero por las comisiones, algunos tienen que pasar por 2 comisiones y probablemente haya lunes y martes comisiones de educación, sociales, planificación, constitucionales y finanzas, y el miércoles hay, una vez que los proyectos se son dictaminados favorablemente por las comisiones, es decir, eso lo decide el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo manda los proyectos que le interesan a las comisiones, en las comisiones con mayoría se aprueban los proyectos para que entren o no al recinto, algunos se quedan ahí y se tratan en la próxima sesión, y lo que entra al recinto también se define en la comisión de labor, donde están los presidentes de todos los bloques el día miércoles. Así que bueno, esperemos, todavía no conocemos el temario, no tenemos temario, así que esperamos que se traten no solo los proyectos que impulsa el oficialismo y que ya sabemos que van a intentar tratar, sino proyectos que proponemos los legisladores de la oposición, ¿no? Leandro, gracias, que tengas buen viaje y te vemos pronto de regreso y te escuchamos con más novedades. Dale, gracias Rodrigo. Un saludo a la audiencia. Leandro García, legislador, que le tenemos la suerte de tenerlo acá en el Bolsón como para hacer las consultas.